Bueno, Muy bien. buenas noches todos. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción sobre los tipos de rastreos en biomagnetismo. A ver, un cachito estoy tocando acá. Ya. Más que nada, a ver, en estos últimos años, el biomagnetismo ha tenido una evolución muy importante, que ha trascendido, ¿sí?, lo que es el biomagnetismo clásico. El biomagnetismo clásico, o el par biomagnético, porque el biomagnetismo abarca muchas terapias que son con imanes, o se lo relaciona con terapias con imanes. La palabra biomagnetismo es más amplia. Pero bueno, las terapias con imanes o magnéticas son diversas. Lo que diferencia las terapias del par biomagnético descubierto por Gois es el hecho de utilizar un test kinesiológico para comunicarnos con la mente supraconsciente y obtener la respuesta de los pares biomagnéticos que se necesitan despolarizar. Entonces, en este proceso de evolución de lo que es el par biomagnético, en sus bases clásicas, ha ido por diferentes fases, ¿no? La primera fase, que es como lo descubre el doctor Isaac Gois, ¿no?, que fue rastreando con un polo negativo. En el caso de los imanes de la escuela Gois, el polo negativo está forrado de negro, el polo positivo de rojo, a tener en cuenta que en las escuelas de magnetoterapia más antiguas o anteriores al par biomagnético, se identifica el negativo con el rojo. Entonces a veces hay un poco de confusión con la nomenclatura de color. Eso es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento que van a comprar imanes. Siempre les digo, si los vamos a comprar alineados con lo que es la escuela Gois, imanes, el color rojo es el positivo, el negro el negativo, pero siempre cuento la historia. Hace unos años atrás, 3, 4 años, una amiga compró en Estados Unidos un set precioso de imanes y resulta que estaban forrados al revés, o sea, al revés de la escuela Gois, y como era con la escuela de magnetoterapia antigua. Entonces, bueno, vamos a decir mal, el negro va a apuntar al norte y el rojo al sur, ¿ya? Y siempre tenemos una confusión porque según el color va a apuntar en un sentido u otro. Entonces, lo que pueden hacer es utilizar una brújula o también utilizar el mismo cuerpo para identificar la polaridad de los imanes. Entonces, van a poner el polo negativo, por ejemplo, en un músculo que puede ser el cuádriceps. Van a levantar la pierna y van a empujar, y van a ver que cuando empujan hay una relajación en el músculo y la pierna baja. Yo a veces lo hago con el brazo, pongo el negativo sobre el brazo, siento tensión, pongo el positivo, pongo el negativo en el brazo, baja, ¿ya? Pongo el positivo y hay tensión. Entonces, ¿qué significa? Que el negativo relaja y el positivo contrae, ¿ya? Esa es la respuesta con el propio cuerpo. A veces en la noche también, si lo tengo en la mesita de luz, utilizo mi propio dedo, ya voy a un lado u otro. Si hay tensión, es el polo positivo; si hay relajamiento, es el polo negativo. Bien, ya no me entrevero más. Siempre me pasa esto con la polaridad, que va a un lado u otro, si el color está forrado de rojo, de negro. Bueno, he tenido algunas situaciones a veces con esos imanes que son interesantes. Bueno, la cuestión es que el biomagnetismo clásico, ¿ya?, de como lo fue descubriendo hoy, se le iba rastreando con un imán, ya, los diferentes puntos anatómicos, y donde había un foco de distorsión, al poner el polo negativo, había un acortamiento o elongamiento del hemicuerpo derecho, ¿ya? Bien, vamos, si quieren, hablar acerca del acortamiento o elongamiento. Algunas personas dicen que hay que voltear el imán, que si está corto está ácido, si está largo es alcalino. Bueno, al revés. La realidad es de que tú pones el polo negativo en el foco de distorsión y el hemicuerpo derecho se va a acortar o se va a elongar según el paciente y según el terapeuta, porque esta experiencia la hemos hecho en los cursos cuando están rastreando en la camilla. Para algunos, el mismo paciente le contesta a un terapeuta acortando y al otro elongando. Entonces también hay una relación con la propia polaridad del paciente, ¿ya? Bien, él iba pasando el primer rastreo, que ese es vamos a decir, como un nivel 1, un nivel básico. Todavía hay maestros que enseñan con este nivel, van poniendo el polo negativo hasta encontrar el foco de distorsión en los puntos. Vamos a suponer que es el
negativo en el pómulo derecho, la regla sí marca en mi cuerpo derecho los polos negativos, en mi cuerpo izquierdo el positivo. Pónganle que es el pómulo, par pómulo, pómulo va a ser, ¿no? Entonces descubro que en el pómulo derecho acorta y empiezo a buscar la resonancia, entonces pongo pineal, ya frontal, hipófisis, bueno, temporal, y llego y voy viendo los pies. Si no se emparejan, quiere decir que no está impactado el par. Cuando llego al pómulo izquierdo, si se emparejan, es que estoy impactando el par, ¿ya? Bien, tengo un lío porque tengo mi cámara espejada, está al revés, entonces yo me miro y estoy poniendo, en la pantalla estoy poniendo al revés, pero yo sé que ustedes lo están viendo bien. Bien, la cuestión es que ese es un nivel clásico, ¿ya?, de búsqueda de pares biomagnéticos, que está bueno cuando trabajamos con bioenergética avanzada, ya que pónganle que ustedes están rastreando muchos pares de golpe, y dudan si es uno u otro par, el de adelante o de atrás, ustedes van a aplicar ese nivel 1, como les digo, o el más primitivo, es buscar con el imán el foco de distorsión hasta encontrar el acortamiento, ¿ya? Bueno, ese es el nivel más clásico. Como les digo, hay maestros de biomagnetistas de biomagnetismo que todavía enseñan a rastrear así, se pueden tardar 1000 años en encontrar un par biomagnético, pero es muy útil a la hora de impactar correctamente y ver la respuesta corporal, de poner el polo negativo en el foco de distorsión y el positivo en la resonancia, y que la respuesta corporal sea acortamiento y emparejamiento, ¿ya? Entonces es una forma de rastreo muy válida, pero no para rastrear todo un protocolo de 1000 pares, si no van a estar todo el año. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta porque es fundamental a la hora de decantar o definir cuál es el par biomagnético dentro de un protocolo, si les surge la energía de la duda, si es sí, si es no, ¿ya? Bien. Eso es un nivel más clásico. El nivel siguiente que surge fue el rastreo que se le llama mecánico, ¿ya?, de ir nombrando par por par, ¿ya? Entonces podemos nombrar toda la gama de pares, ¿no? Pineal bulborraquídeo, pineal tiroides, pónganle todos los pares que tienen, ¿ya? O simplemente pueden nombrar pineal, si no hay un acortamiento, ustedes siguen. Si les dice que sí, que en pineal hay un conflicto, ahí ustedes rastrean los pares preestablecidos. Bien, eso es un rastreo mecánico de biomagnetismo, que para rastrear un protocolo de un nivel 2 en una escuela clásica más o menos, les puede llevar un ratito a los que están empezando, hasta que no le agarran bien la onda, rastrear 320 pares, o sea, comparar los tacones de los zapatos 320, 380 veces, 400, ¿ya? Se puede acortar eso de los 400 si van por sectores, ¿no? Pero eso es bastante limitado, según mi modo de ver, porque claro, es un rastreo, si bien es eficiente, si bien es válido también hacerlo, yo he trabajado mucho tiempo así y he tenido muy buenos resultados, hay un lenguaje que tiene la mente supraconsciente que a veces, si uno no está abierto, con la mente abierta a interpretarlo, se está perdiendo la posibilidad de entender lo que ese paciente tiene que entregarnos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, miren, en un principio, y esto yo conversando con alumnos que ya son terapeutas incluso experientes de años, ¿no?, que me decían, bueno, yo estoy rastreando y me sale un par en pineal, ¿no? Le pregunto, ¿pineal? Sí. Y rastreo todas las combinaciones de pineales, no voy preguntando todas las combinaciones que tengo de pineal, y no tengo respuesta y no sé qué hacer, me dicen, ¿no? Porque, claro, y dije que el no sé qué hacer es la limitación que muchos biomagnetistas tienen de no ir más allá, ¿no?, de lo establecido. Ustedes tengan en cuenta de que puede haber tantos pares biomagnéticos como personas hay en el mundo, porque cada uno tiene una resonancia y una vibración. Que los pares que se han entregado en las escuelas clásicas y en los manuales de biomagnetismo funcionan muchísimo, pero el patógeno puede estar resonando en otros puntos. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de captar qué nos quiere decir la mente supraconsciente al decirnos que en pineal hay un conflicto, y que si rastreamos todo y no hay ninguno de esos pares que necesita despolarizar, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Ok, ¿necesitas un polo negativo en la pineal? Sí.
¿El polo positivo en otra parte del cuerpo? Sí. Bueno, ahí les está pidiendo que ustedes rastreen un nuevo par. Entonces, para rastrear, bueno, ustedes van a preguntar cabeza, abdomen, tórax, van a encontrar el sitio de resonancia específico para ese paciente. Entonces, bueno, el rastreo mecánico lo que tiene que es bastante limitado, ¿ya? El rastreo, en este caso, es con los pies. Ustedes saben que lo que nos entrega la escuela GOIS es, para mí, en cuanto a tipos de test kinesiológico, es el más eficiente, porque el paciente está acostado en la camilla, no te va a sabotear tu rastreo. Muchas veces cuando se utilizan otros tipos de rastreo, como por ejemplo el del brazo, el paciente te sabotea. Entonces, si está acostado, está en otra frecuencia, tú lo puedes tener relajado, habiéndole hecho una bajada de frecuencia de las ondas cerebrales de beta, que a veces vienen medio loquito, a alfa, que la información fluye mejor. El test con los pies es muy eficiente. Pueden utilizar un péndulo también para el rastreo. De hecho, hay biomagnetistas que prefieren utilizar el péndulo, lo manejan muy bien. Pueden utilizar los brazos, los dedos como observadores. Hay algunos biomagnetistas que no. En mi caso, a mí me gusta sentir al paciente, sentirle las tibias, hacer una buena conexión, pero hay casos que cuando son niños o personas con cierta problemática, utilizo los dedos como observador, lo rastreo. Bueno, eso es en cuanto a los tipos de test kinesiológicos. ¿Qué más les puedo decir? Que el siguiente rastreo con bioenergética avanzada ya nosotros con la mente abierta podemos rastrear una gran cantidad de pares biomagnéticos, 1000 pares, pónganle, y encontrar nuevos pares para nuestro paciente. Ahora que hay tanta historia con las mutaciones benditas, podemos encontrar los patógenos específicos o las resonancias específicas de las combinaciones específicas que tengan esas mutaciones, porque recuerden que no es solo un virus o solo un patógeno, es una simbiosis, ¿no? Bea, no sé si querías decirme alguna pregunta, porque me costó un poco arrancar hoy la clase, hoy estaba media yo perdida, y de repente no fui clara cuando hablé, me confundí un poco ahí. A ver. No, esto está bien que hay diferentes formas, como estás hablando de rastreo, y también cuando tú hablabas, por ejemplo, de que se elongaba o que se acortaba, o que también el color del imán, todo tiene que ver con la intención, ¿no? O sea, ahí tenemos que aseverar eso, que es la intención la que vale ahí, porque... Sí. Bueno, Muy es que bien. el campo de la bioenergética es muy amplio. Yo les digo que usualmente la respuesta es que acorta, pero si tú esperas que te elongue, yo por ejemplo he tratado con personas que están acostumbradas a rastrear y que les estire el pie todo el tiempo, y cuando yo me siento le digo, dame un sí, a mí me acorta, pero un montón así. Entonces también la respuesta kinesiológica es de acuerdo a lo que espera el terapeuta. Es como un péndulo, tú, para mí el sí es en sentido horario y el no es antihorario, y para otros el no es como un bamboleo así y otros así, entonces es más o menos así. De verdad que pasa eso. Entonces, sí, sí, y también he visto, como les decía, en un grupo de trabajo donde tengo 4 personas en una camilla, 3, perdón, 4 sí, en una misma camilla, uno está acostado, los otros 3 están rastreando, entonces yo les pongo la tarea de que rastreen 1000 pares, y a uno le digo, bueno, tú rastreas del uno al 300, el otro del 300 al 600, así, ¿no? Entonces cuando se sienta uno, empieza y le acorta, y al otro le elonga, ¿viste? Entonces, también tiene que ver la polaridad del propio terapeuta. Así es. Bueno, tenemos varias preguntas acá, pero la idea era que hoy trabajáramos dos temas específicos y al final de pronto hacemos unas preguntas de otro tipo de temas para que también nos ayudes. Pero No sé si, estamos hablando tipos de rastreos con biomagnetismo, pero como yo llevo un orden acá en el chat, me están combinando. No sé si quieras que empecemos a ver ahí en el chat y dice, por ejemplo, están hablando del método Banzal, ¿sí? Leticia dice,
Buenas noches. Para el método Banzai solo tengo imanes pequeños. Puedo impactar a la vez en palmas y plantas de pies con imanes y en los dedos intencionar con cargas iónicas negativas. Sí, cuando tú intencionas las cargas iónicas, lo que vas a lograr es que haya un acortamiento, bueno, que el cuerpo tenga la misma respuesta muscular que si estuvieras poniendo una carga magnética, se acorta, ¿no? Cuando tú pones un imán en un punto de conflicto, un imán negativo, se va a cortar el pie, o se va a elongar, o sea, se va a agrandar más la diferencia, ¿no? Y cuando tú pones las cargas iónicas también. Ahora, el método Banzai es interesante porque trabaja así con la fuerza magnética, que es muy, muy puntual también. Las cargas, la bioiónica funciona muy bien para despolarizar. En el caso de, por ejemplo, cuando yo hago rastreos de columna vertebral para reajuste con la fuerza magnética, me gusta utilizar imanes físicos. Igual, cuando trabajo con el método Banzai me gusta usar imanes físicos. Pero bueno, si tienes un imán pequeño, puedes tratar de ponerlo en la zona de la palma. La otra es que tú utilices un fleje y pongas toda una cadena de imanes que abarquen los meridianos de las manos, ya con la misma carga, porque se trata de que los meridianos de las manos estén con la carga magnética, ¿ya? El método Banzai es un método de magnetoterapia que se pone según la sintomatología del paciente, pero los que manejamos un test kinesiológico y todo podemos preguntarle al paciente cuál de los métodos necesita. A veces en una sesión nos pide en un eje o cruzado, o en un mismo eje derecho o cruzado. Pasa mucho con las personas que han tenido ACV, por ejemplo, que están con alguna secuela, que nos piden una sesión derecho-izquierdo, izquierdo-derecho, o derecho-derecho, nos pide esa combinación. Entonces ustedes con la kinesiología pueden rastrear y preguntar claramente cómo necesita poner los imanes. En esto de los rastreos hay algo que yo les quiero contar. Cuando trabajamos con bioenergética avanzada, ¿ya? Algunos biomagnetistas prefieren nombrar par por par en voz alta. A veces se surgen dudas, ¿no? Si el par va en vertical, en horizontal, más con los que trabajamos con el método PUMS, que ya no estamos limitados por el hemicuerpo, que si el negativo va del lado derecho, el positivo al izquierdo, que puede ser izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, ¿ya? Hay una específica resonancia para cada patógeno, y ahí nosotros, pues, lo que yo recomiendo es que utilicen una visualización clara, ¿no? Yo miro al paciente ya con la vista ampliada, vamos a decir, es un sentimiento o una sensación que tengo cuando estoy en frecuencia alfa trabajando. Yo lo miro y le coloco los imanes con la mente. Si los quiero horizontal y miro la respuesta en los pies, me dice que no. Si los quiero en vertical, miro la respuesta en los pies, me dice que no. Bueno, eso es una cosa interesante. Para hacer un correcto test de biomagnetismo, vea, tú sabes que tenemos que tener bien clara la pregunta que hacemos, la respuesta sí o no, no poner miedo, duda ni preconcepción, porque si no fraguamos todo el test, y tampoco esperar, ¿no?, que nos diga que sí, que nos diga que no, simplemente una pregunta neutra. Hay que saber tener una buena disciplina para hacer una pregunta y un rastreo claro sin que nuestra mente contamine el rastreo. Eso lo hago, quiero recalcar eso. Mariana, también encontramos mucho en Facebook, en los mismos chats, que preguntan por protocolos para enfermedades específicas y pares especiales, ¿no? Entonces, ¿tú Sí. qué opinas acerca de esto? Claro, sí, ese es un daño que se le ha hecho al biomagnetismo, ¿ya? ¿En qué sentido? Que funcionar en algunos casos funciona, pero no se le puede aplicar a todas las personas por igual, ¿ya? Entonces, en los chats de biomagnetismo vemos a veces, ¿no?, preguntas como, el par para esto, ¿no? Y la gente pone rastreo, 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 ¿no? Y hay gente que es muy grosera, ¿no?, que tiene un ego terapéutico de esos tremendos, ¿no?, que le dice, vaya y haga un curso, no sé qué, y de repente la persona hizo un curso. Uno no sabe qué es lo que hizo, está preguntando el par, o de repente hizo un curso de estos que yo les digo anónimos, que uno no sabe quién es el maestro, que son express, ¿no? Y esa persona no tiene una supervisión, no tiene un seguimiento, no tiene un acompañamiento, o sea, simplemente fue y compró online un curso donde le ponen imágenes y no sabemos ni quién lo da,
y les dan pares preestablecidos, porque no le dan una buena técnica de par biomagnético. Entonces, hay gente que sí está haciendo un poco de daño a lo que es la técnica del doctor Isaac Gois, que requiere un rastreo concienzudo cada vez que atendemos a un paciente. Todas las veces que atendemos a un paciente tenemos que rastrearlo, rastrear el protocolo completo. Y después sí, me van a decir, en los manuales de las escuelas Gois hay TOPS o rutas, sí hay, está bueno, hay que usarlas, pero luego de un rastreo completo. No centrarse solo en los TOPS o los, si es dermatológico, pares para la piel, no. Hay más que eso. Los que trabajamos con método PUM sabemos que los factores etiológicos son muchos dentro de una misma enfermedad. Entonces, si hay un problema de piel, no solamente son pares. Ahí nos sacamos un poco el concepto del par y pensamos en patógenos, emociones y otras cuestiones que son factores etiológicos. Entonces ya no nos guiamos tanto por el par es referencial, el patógeno puede estar en otros puntos. Y en un fenómeno en la piel, por ejemplo, pueden converger patógenos de enfermedades exantemáticas como de otros sistemas o otro tipo de patógenos que hacen esta simbiosis, que es uno de los principios que nos enseña la escuela del doctor Gois, que los patógenos tienen una resonancia vibracional. Entonces la sintomatología es de ese concierto de patógenos. Entonces ahí no se aplican los pares preestablecidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Tiene un problema en la piel. Ok, ¿qué lo está ocasionando? Uno más virus, uno más bacterias, uno más parásitos, y con un listado de patógenos encontrarlos, y si no tenemos el par referencial, lo buscamos. ¿Dónde está localizado? Entonces, Bea, la verdad que sí, yo siempre te digo, ¿no? que le hace mucho daño al biomagnetismo ese tipo de instrucciones, ¿no? De par, como si fuera la panacea, porque después a veces ese par de panacea no funciona, y dicen esta terapia es un fraude, y no es un fraude. Bien hecha la terapia, funciona muy bien. Tenemos unos casos increíbles de recuperación, ¿no? Tú sabes. Sí. Acá alguien dice, algún participante dice, pero ya hay libros que muestran con qué otro punto hacen resonancia, que ya no es necesario impactar todo el cuerpo buscando el par. A ver, de vuelta, de vuelta. La pregunta Mira, es, o dice, el comentario, no, dice, pero ya hay libros que muestran con qué otro punto hacen resonancia. Ya no es necesario impactar todo el cuerpo buscando el par. Entonces, no. eso es lo A que tú ver, estás hablando. que la persona que nos está comentando nos especifique si se refiere a un mismo patógeno, por ejemplo, ejemplo, Microbacterium leprae, el par referencial es escápula-escápula. Él se refiere que hay libros que dicen dónde, en otros pares, dónde resuena el patógeno, o se refiere a que hay libros que yo he visto algunos manuales que dicen chequear tal otro par, porque puede estar en otro par. ¿A eso se refiere? Vamos a ver si de pronto más abajo Porque, porque Microbacterium leprae puede estar resonando en el par escápula-escápula, puede estar, pero también puede estar en otros puntos del organismo, puede estar en lugares que uno ni se imagina. Entonces, cuando trabajamos con método PUMS, nosotros tenemos un comando, que es el protocolo bioiónico, impactamos el par referencial, sí, puede ser escápula-escápula, y después damos un comando que eliminamos al patógeno de la estructura física y etérica. Estamos hablando de un mismo patógeno. No sé si esa es la pregunta de la persona porque no fue clara. Sí, yo más o menos te entiendo eso, es que como ya hay protocolos, lo que me imagino que se refiere es que si ya sabes que hay 5 pares específicos para determinada sintomatología, que para qué tienes que hacer un rastreo completo. Y a Esa eso es te la pregunta refieres de él, tú. Yo la interpreto pero así. Por eso tú eso no, explicas, por eso yo veo que tú explicas que cada persona tiene sus pares, no por todo el mundo le supuesto. salen los mismos. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Esos libros, a ver, yo lo acabo de aclarar eso, veas, ¿viste? Cuando yo sí. hablé, que dije, me van a decir que hay libros, o como por ejemplo en algunos manuales de la escuela clásica, que al final traen unas rutas, por ejemplo, para diabetes, pares para diabetes, ¿no? Pares para problemas de piel, para problemas endocrinos. Entonces, esas rutas no es que estén mal, es que eso no te hace llegar a la raíz de lo que le pasa a la persona. Entonces, eso no le va a funcionar a Pepe y a Juan igual.
Porque si Pepe tiene una diabetes que viene de un origen, viene por una descalibración emocional tremenda, ¿ya? Que hizo que ese páncreas disfuncione, es una cosa. Ahora, si Juan, la diabetes le vino porque tiene una disfunción producida por patógenos, que también hay una emoción, de hecho que siempre la hay la emoción, pero hay cierta combinación de patógenos específica en Juan, tú tienes que rastrear a Juan a ver qué es lo que tiene. Entonces, utilizar protocolos donde ya te dicen, pares para mioma uterino. ¿Sabes qué? En un mioma uterino tú vas a encontrar emociones de esta vida, de la ancestralidad de la mujer, vas a encontrar uno más bacterias, uno más parásitos, vas a encontrar memorias energéticas de relaciones sexuales, de abortos, o sea, un mioma es toda una historia. Entonces, si yo voy a decir que con 3 pares vas a resolver el mioma de una mujer y le vas a arreglar el problema, puede ser que a Ana le funcione, pero a Marisa no le va a funcionar. Porque las dos son 2 personas distintas, con resonancias distintas, con alimentaciones diferentes, que viven en lugares distintos, donde los patógenos predominantes del lugar son distintos, por ende, la combinación en la simbiosis que tienen de esos patógenos es diferente en Ana que en Marisa. Entonces, no podemos meter a todo el mundo dentro de la misma bolsa. ¿Ya? Bueno, no, creo que ni siquiera nombré los abusos. Los abusos sexuales también, al final terminan formándose eso, así como cuando hablamos del aura que tiene cristalizaciones por pensamientos obsesivos, también, ¿no? Los seres humanos logramos somatizar tan fuerte una historia que tenemos ahí las emociones y tenemos patógenos que tienen resonancias vibracionales con nuestras emociones. Entonces, un hongo, por ejemplo, resuena bien con un resentimiento, ¿ya? El VIH resuena muy bien con la baja autoestima y la falta de aceptación del yo. Entonces, si queremos abordar holísticamente a alguien, no podemos dejar de lado todo eso, ¿no? Por eso siempre yo hablo de lo que es, en mi escuela, es lo psicoespiritual, el par biomagnético, muy bueno, muy buenas ambas combinaciones, y en el método PUMS que ya llegó a lugares inimaginados, de lo que puede estar sucediendo en un fenómeno de alteración en una persona, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos con otra pregunta que dice, ¿cómo terminas una sesión? ¿Qué le dices al paciente si te pregunta qué me salió? Ah, eso es otra cosa. Bueno, otra cosa que también yo le jalo las orejas, ¿no? Hace poco me comentaba una persona, ¿no? Que una terapeuta de biomagnetismo le había dicho a su paciente, era una psicóloga que le recomendó que el marido la engañaba, ¿no? O sea, la mujer era una mujer que tenía un problema de infertilidad, que quería embarazarse, no sé, y el marido la engaña. Entonces, el verbo es muy poderoso, y el tema del biomagnetismo es una sensación de poder que le da al biomagnetista, especialmente al biomagnetista mediocre, ¿no? De agarrar y decir, te encontré Microbacterium leprae, gonorrea, VIH, el treponema pálido, entonces el paciente se va, pero se va a matarlo a la pareja, porque todas esas venerias no las tenía en cuenta, y puedes destruirle la vida a alguien. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, un VIH en una persona, tienes que tener en cuenta, primero, si está patogénicamente infectado de VIH. Segundo, si está en la estructura física o etérica, de repente no está a nivel físico, está como resonancia vibracional. Y esto no es un invento mío. Yo lo he escuchado al doctor Goiz hablar de eso, de las enfermedades vibracionales. No está instalado todavía en el cuerpo, pero sí nos está diciendo que la resonancia está ahí. Entonces, el par biomagnético es referencial. De repente el par timo recto que refiere a este problema de VIH, no necesariamente la persona tiene esto, o de repente está necesitando calibrar 2 puntos. Tú no sabes, a veces hasta son calibraciones de energía sutil, que viene hacia el chakra del timo, ¿ya? Y a la zona del periné también. Entonces, puede ser con el chakra 1 y con el chakra 2. Son calibraciones, el cuerpo pide esas 2 cargas. Entonces, ustedes si encuentran esto, en voz baja van a preguntar, ¿estás patogénicamente infectado de VIH? ¿Está a nivel físico? Sí. Ok. Cuando terminen la terapia le van a decir al paciente, mira, ¿qué me encontró este terapeuta, doctor, como se refiere?
No le vas a decir todo el recitado de lo que le encontraste. Mire, le encontré algunos pares relacionados a lo que usted tiene. ¿Y sabe qué? Me gustaría que vuelva a la siguiente sesión para cerciorarme de que esos pares ya no están más. ¿Pero qué encontró? ¿Qué? Si tú le das a una persona que te está insistiendo así, le dice que encontraste VIH, lo matas. O sea, si no lo tenía, ya lo terminó de crear, lo terminó de co-crear en su cuerpo, con su intención. Entonces, vayan con mucho tino con lo que le dicen a un paciente. También hay casos de gente que ha venido y me dice, sí, el terapeuta tal me dijo que tengo cáncer, solo porque le encontró el Microbacterium leprae. A veces mismo cuando le preguntan, ¿tienes cáncer? Claro, le preguntan desde que ya encontraron el leprae y ya están viendo. Entonces yo he visto terapeutas que le encuentran cáncer a todo el mundo, porque están rastreando desde su propio miedo. Es su propio miedo el que está jugando ahí, y el rastreo no es eficiente en ese caso. Bien. Dice, cuando realizas el rastreo con los dedos a otra persona, ¿tú cómo inicias y cómo te conectas para que te dé las respuestas de los pares que necesita? Yo lo que hago con los dedos es, tengo la foto, me gusta tener la foto, conecto muy bien con la cara, con la mirada de la persona, ¿ya? Entonces, bueno, primero me digo, ok, soy Mariana, sí, soy Mariana, ok, soy yo, bien. Ahora digo, por ejemplo, voy a conectar contigo, Bea, conectando con Beatriz Elena Restrepo Franco. ¿Estoy conectada con Beatriz? Sí. ¿Estoy conectada con Beatriz? Sí. Beatriz, ¿necesitas despolarizar algún par biomagnético? Sí. Yo no tengo el protocolo acá a mano, pero te voy a buscar un par, Bea. Bea, ¿necesitas despolarizar un par biomagnético en este momento? Sí. ¿Negativo en la cabeza? ¿En la cabeza? Sí. ¿En la parte del rostro? ¿En la parte del rostro? ¿Cráneo lateral derecho en el rostro? Ok. ¿En la frente? ¿Pómulo derecho? Pómulo derecho? Sí. ¿Negativo en el pómulo derecho? Sí. ¿Positivo en la cabeza? ¿Positivo en la cabeza? ¿En el tórax? ¿En el abdomen? ¿En el tórax? ¿En el tórax? Sí. Ok. ¿En la espalda? ¿En la frente? ¿En el frente del tórax? ¿En la espalda? Ok. ¿Tórax derecho? ¿Tórax izquierdo? Pómulo derecho negativo, positivo, espalda izquierda, negativo, pómulo derecho, positivo, escápula izquierda, pulmón, riñón, ok. Pómulo derecho, riñón, sí. ¿Necesitas despolarizar pómulo derecho, riñón? Sí. Pómulo derecho, riñón. Miren mis dedos. Aplico cargas iónicas negativas en el pómulo derecho de Beatriz. La corto. Y equilibrio con cargas iónicas positivas en su riñón izquierdo. Mantengo las cargas hasta despolarizar pómulo, riñón izquierdo. Ya está. Ahora en este momento termino, me desconecto total y absolutamente de Beatriz, todo remanente energético que no me corresponda, lo envío a la tierra, lo que corresponde a la tierra, al cielo lo que es del cielo, y en este momento soy Mariana, si estoy conectada con Beatriz, no, ok, ya desconecté. Conecto y desconecto, como observador, no como sustituto. ¿Ya? Muy bien. Preguntan por acá si se puede hacer la terapia en 2 sesiones, o sea, 2 veces, ya que son muchos los pares y pues que cada cuánto se puede repetir. ¿A qué se refieren como con muchos los pares? Si la persona que escribió eso nos puede decir. ¿Cuántos piensas para ti que es muchos pares? ¿100, 200, 300? ¿Cómo es tu protocolo que manejas? ¿O es el que yo te di, de 1000 pares? Yo les doy, a los que no son mis alumnos, les digo que les doy 2 protocolos, uno de 900 pares y otro de 680, para que rastreen consecutivo. Claro que sí que Bueno, puedes hacerlo en 2 veces. Lo que pasa es que tienes que empezar y terminar ese día la terapia. Entiendo que si de repente te falta práctica en cuanto a la rapidez del rastreo, puedas en los inicios ir de a poco. Es dable que hagas eso también, porque todos tenemos que ir paso a paso. No sé si dentro de lo que estudiaste, si estudiaste conmigo, yo doy un protocolo para principiantes que son 320 pares. ¿Ya? En el intermedio de los 680, en el avanzado 900 y búsqueda de nuevos pares. Y eso, ya cuando tú dominas esto,
En media hora tú haces eso, todo eso, y buscas emociones y todo, porque utilizas la bioenergética. Si utilizas el rastreo mecánico que hablamos hoy de par por par, estás, no te voy a decir frito, pero estás perdiendo la posibilidad de llegar más profundo y te estás agotando, porque la bioenergética lo que te permite es avanzar más y con más eficiencia. Entonces, para entrar en el espacio de la bioenergética bien aplicada, tienes que entrar en frecuencia, respirar en alfa y estar bien conectado con la fuente de la información que es el paciente. ¿Qué me querías decir, Bea? No, Mariana, pregunta a Maribel, eh, a ver si tú entiendes, ¿dónde podemos ver estas variaciones en resultado como la emoción ancestral? Lo que guarda el problema, por ejemplo, los miomas, la diabetes, ¿en dónde se puede ver esa variación? No entiendo la pregunta, Bea. ¿A Es qué que se yo refiere tampoco con la... variación? Dice, ¿dónde podemos ver estas variaciones en resultado como la emoción ancestral? Lo que guarda el problema, por ejemplo, los miomas, Pero diabetes. no está No, yo clara. tampoco la tengo clara. Es para que de pronto más abajo pueda volver a Tú, ponerla. Maribel, yo les entregué una planilla de rastreo, compartí un protocolo libremente que es la liberación de emociones ancestrales, ¿ya? Ujú. Bueno, Ahí yo les enseño cómo buscar las emociones, si son de esta vida, si son del transgeneracional. Si se refiere a ella, a los resultados de esto, bueno, hay personas que tienen resultados inmediatos, ¿no? De liberar la emoción, es como una decodificación de la emoción, pero no sé si es esa la pregunta, Bea, ¿tú la entiendes así? vamos. No sé, no la entiendo bien. Vamos a ver si más abajo no la aclara. Dice, mi consulta es sobre los pares para restauración energética. Esos pares los utilizo seguido después de terminar la jornada de consultas y me funciona muy bien. Pero la duda es, ¿para qué en particular son estos pares? Sé que he oído Ah, bueno. derecho, ovario derecho, son interferencias, palma a palma, equilibrador, pero por ejemplo, mentón, mentón, no sé, pectoral tampoco. O sea, ¿de qué manera? Ya. Quiero saber para qué cada uno de ellos. El pectoral cuádriceps izquierdo, que va en el eje izquierdo, ese es para disminuir la crisis curativa y elevar energía, ¿ya? Yo lo entrego en mi manual como uno de los pares para bajar la crisis curativa. El mentón-mentón, por ejemplo, no es un par, este es un par que yo no lo he descubierto, esto es una cosa que yo lo aclaro por si acaso en mi manual, no me lo atribuyo a mí, es una cosa que entregó Gerson, ¿ya? Y yo lo he adoptado y lo reconozco a él y la entrego también, él lo distribuyó libremente, él puso el par mentón-mentón ahí. Sí trabaja sobre los ejes del cuerpo, ¿no? Reequilibrando la polaridad toroidal, eso es lo que yo tengo entendido. No sé si tiene algún otro alcance más. En este caso es sobre la energía, ¿ya? Me van a decir si es mandíbula, si tiene que... No, es algo diferente, ¿ya? Es diferente el par mandíbula que refiere al gonococo o la gonorrea. Este es un par que trabaja sobre el hemicuerpo derecho-izquierdo. Estamos ahí justamente en esta zona, de aquí hacia arriba comienza el meridiano Dumai, ¿ya? Y estamos en el eje central del cuerpo, entonces pienso que está trabajando como equilibrador de ambos hemicuerpos, igual que el de la palma a palma y el del talón talón. Palma a palma es un equilibrador también de emociones y equilibrador de los hemicuerpos, y el talón talón se lo asocia a la energía negativa, ¿ya? En ese protocolo de Gerson yo he hecho un par de aportes. A mí me gusta poner suprarrenal, suprarrenal, ¿ya? Hígado, hígado, porque cuando estamos muy cansados, la energía del hígado está densa, el hígado está trabajando cargado, entonces cuando ponemos el par hígado, hígado lo repolarizamos, ¿ya? En las suprarrenales también, cuando estamos bajo mucho estrés, hay problemas a nivel de que se segrega demasiado corticoide y después las suprarrenales, vamos a decir, se funden, entre comillas. Nos sentimos agotados. Y también aplico riñón-riñón. Entonces, al protocolo de restauración energética que entrega Gerson, yo sugiero que si ustedes tienen los pares, los imanes, se pongan o le pongan a su paciente hígado, hígado, riñón, riñón y suprarrenal, suprarrenal. Uh-huh. Okay. Bueno, acá nos preguntan, he tenido casos donde el rastreo de los 890 pares aparece un par de patógenos, pero cuando pregunto, el cuerpo le responde que no es un patógeno, sino una recalibración de tejidos. Ajá. ¿Está bien?
Es así, es un comentario testimonio, ¿no? Está bien, Sí. no son patógenos, es una recalibración. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con ciertos pares que aparecen, o un par nuevo, preguntamos, ¿este par nuevo corresponde a un virus? No, a un parásito, a un patógeno, no. ¿Es una emoción? No. ¿Es una recalibración energética? Sí. ¿Ya? ¿Lo necesita? Ujú. Está bien que se lo ponga. ¿El método PUM se puede aplicar sobre uno mismo? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Oye, Ujú. ¿qué se hace cuando se encuentran bacterias que, es que no entiendo, que están patógenas y que esa persona está viviendo con el enemigo con el enemigo? ¿Qué responsabilidad tiene la terapeuta en cuanto al riesgo de contagios frecuentes y cómo ayudar? No entendí la pregunta, Bea. A ver, No, y yo resumímela, o tampoco. resumímela, decímela de nuevo porque no lo entendí. Dice, a ver, ¿qué se hace cuando se encuentran bacterias que están patógenas y que esa persona está viviendo con el enemigo con el enemigo? No, no entiendo qué es el enemigo. ¿Qué responsabilidad tiene la terapeuta en cuanto al riesgo de contagios frecuentes y cómo ayudar? No, que no la, No entiendo la pregunta, Bea. no, no tampoco. De Y ya repente no quiso, tenemos más salió enemigo y a preguntas. veces el teclado cambia, ¿no? Que la ponga de nuevo, más Sí. clarita. No, no tenemos más preguntas acá. Queremos saber, hablemos sobre factores de interferencia al realizar rastreos, si tienen alguna pregunta. No, no hay más Bueno, preguntas, Bea, no, Mariana, me de pasó que esto. después de desconectar de la persona y checarme, al otro día me he sentido raro y me chequeo y resulta que estoy conectada con esa persona. No se desconectó bien, Claro, tú tienes que hacer el ¿cierto? corte. A partir de este momento, yo hago así con la mano, como que separo, me desconecto total y absolutamente de fulano, ¿no? Del paciente. Toda energía remanente de esta terapia la envío a la tierra, que se transmute al universo, que pase lo propio. Y hago el movimiento de abajo arriba, ya que es lo que me permite a mí, vamos a decir, emparejar mi rejilla electromagnética y sellarme, ¿ya? Si te sientes raro, puede ser que, pasa que hay casos extremos, ¿no? Como factor interferente una entidad, por ejemplo, un espíritu, un alma errante que haya venido con el consultante, que pueda haber llegado a tu consultorio. Por eso yo siempre hago énfasis en que ustedes abran el espacio terapéutico y cierren el espacio terapéutico. Yo llego a mi consultorio, a mí, por ejemplo, me conecta muy bien poner un poco de palo santo, incienso, o copal, o lo que... El copal y el palo santo son mis favoritos, ¿no? Lo pongo ahí con la velita, pongo el palo santo ahí que se vaya quemando, pongo la música con una buena frecuencia, me enraizo, ¿qué quiere decir? Me conecto a la tierra, me anclo, subo la energía, ya voy respirando, voy visualizando mis chakras alineados y en ese momento conecto con la energía del amor, de la compasión, la gratitud, y eso lo expando a mi consultorio. Entonces ahí voy mi decreto, bueno, este es mi espacio terapéutico, acá voy a trabajar yo. Y a partir de este momento, nada negativo, nada malo ni nada negativo va a prevalecer, sino todo será paz y armonía. Entonces anclo una energía de luz y en el momento que yo estoy con el paciente, que entra a mi espacio, yo soy el amo y señor de la terapia, o sea, la energía que venga con él ahí no es bien, que sea interferente no es bienvenida. Y si entra la energía es para que yo haga la parte de socorrer a esa alma. Vamos a hablar de ahí de la medicina astral, ¿no? De elevar a esa alma que está de repente errante y necesita trascendencia. Y cuando terminamos de atender, se va el consultante, ustedes se paran, miran su espacio. Si ha estado muy tenso, muy complicado, pueden utilizar el incienso, yo utilizo la pluma o simplemente proyecto luz con las manos a todo el espacio, luz violeta que transmuta, especialmente los vértices de la habitación, ¿ya? Lo voy visualizando violeta, yo voy respirando, me anclo, se pueden descalzar también para hacer tierra, ¿ya? Para cualquier onda que haya quedado, interferencia electromagnética, se vaya a la tierra, se descalzan, y tengan una rutina ustedes, ¿no? Una rutina de ese tipo. Van a ver que va a haber un gran cambio. Una otra cosa también es que si el paciente viene complicado, vea, tú siempre hablamos de que pueden aplicar ese protocolo de restauración energética que estábamos hablando recién, que es oído derecho, ovario o testículo derecho, talón, talón, palma, palma, pectoral izquierdo, cuádriceps izquierdo,
¿ya? Mentón, mentón. Ese es el que entrega Gerson. Yo le añado hígado, hígado, suprarrenal, suprarrenal, riñón, riñón. Ahí ya como que lo recalibramos al paciente, lo hacemos respirar, pueden utilizar un aceite esencial, yo utilizo un poco el aceite de muña, de eucalipto. Antes de utilizar los aceites, pregunten si le gustan los aromas esos al paciente, recuerden que los olores despiertan memorias, les ponen una gotita, le hacen respirar, le hacen el barrido, ¿no? Del campo áurico, ustedes van conectando, le dicen respira 3 tiempos, le bajan la frecuencia cerebral y ya lo dejan tranquilito. Entonces ustedes van a trabajar ya habiendo quitado ciertas interferencias que puedan después dar un rastreo complicado o con energía densa. Bea, ¿querías preguntarme algo más de esto de las interferencias? Mariana, cuando uno ve que la persona pues tiene los pies pesados, que uno ya sabe que viene con algo, lo más, lo más lógico es que uno se quite del lado de los pies, primero hace el barrido, quita la interferencia y luego sí se puede hacer una frente para trabajarlo, ¿no? Porque supuestamente ese contacto con los pies es el más cercano Claro. para uno recibir este tipo de energía. Sí, sí, por los pies. Bueno, de hecho hay algunas escuelas de biomagnetismo que no recomiendan, no de par biomagnético, que utilizan imanes, no recomiendan a tomar los pies del paciente justamente porque es un lugar donde estamos trabajando con los meridianos de la persona, estamos nosotros con nuestro plexo solar hacia los pies, pero bueno, recuerden que si ustedes se protegen bien, hacen bien su disciplina de apertura y de cierre, pueden utilizar un imán de polo negativo, o sea, el negro a la piel, en el ombligo, ¿ya? Tienen esa higiene de trabajo, les va a ir muy bien, pueden rastrear muy bien con los pies, ¿ya? ¿Qué más era lo que me habías Por acá comentado, me, Bea? no, por acá me apareció otra pregunta. Dice, me lastimé la cadera, me hice un rastreo de columna y me puse los imanes que me salieron. Incorporé PUMS y mejoré considerablemente, pero no logro recuperarme a la totalidad. Mi intuición me dice que hay un componente emocional, ya que justo cuando hace un año murió mi padre, traté de hacerme un rastreo de emociones, pero no logro hacerlo de manera efectiva. ¿Cómo eliminar interferencias en uno mismo? Claro, lo que pasa que en uno mismo es que a veces uno necesita que otro observador lo vea a uno, ¿no? Porque y cuando estamos interferidos, por ejemplo, por una entidad o algo, nos cuesta hasta rezar un Padre Nuestro, por ejemplo, porque está muy densa la energía. Pero sí, yo te diría, a veces, mira, cuesta acallar la mente, ¿ya? Entonces sí te puedo decir que tengas ese ritual como cuando haces una terapia con un paciente, que lo hagas contigo mismo. Pongas la luz en el espacio, o sea, abras el espacio terapéutico, prendas tu incienso y todo, y en ese momento tú vas a ser tu propio paciente. Te centras y trata de ser bien neutral cuando rastreas. Entonces, una opción es que protocolos que tú manejas los numeres por columnas bueno, yo entrego así numerados por bloques las emociones. Entonces, de esa forma tú eliminas la preconcepción de lo que estás rastreando, ¿ya? Entonces vas a preguntar cuáles son las emociones que estás teniendo, o en el caso de tu columna, si has hecho un ajuste, si has rastreado bien la columna, a veces pueden haber ciertos desplazamientos o ciertos patógenos también que estén inflamando los discos, o también puede haber, cuando uno se cae, por ejemplo, el otro día estaba rastreando una señora que tenía un dolor en su espalda baja y ella tenía un nervio que estaba con un torcimiento, con una presión, estaba presionado. Y eso es por movimientos, ¿no? De trauma físico, sobreesfuerzo. Con el atlas de anatomía puedes rastrearte muy bien, puedes preguntar qué cargas necesita aplicar en la zona. Ustedes saben que esto ya es más allá del par biomagnético, una carga monopolar, bipolar, par trauma, par gen, etcétera, sobre la parte que tú estás observando, el nervio que encontraste. Eso es un biomagnetismo avanzado, que es el que yo enseño como trascendencia del par biomagnético clásico. Puedes trabajar desde ese lugar también. Ok. Si dices hígado, hígado, ¿es igual a carga bipolar? Sí, Preguntan. sí, sí. Mm. Hígado, hígado, positivo o negativo en el hígado. ¿Ya? Mm. Uy, Ay, ay, ay. este, es-
Lo que pasa es que el hígado es un órgano muy grande. Y a ver, en el caso del hígado, yo siempre recomiendo que pongan el polo negativo, empiecen desde la parte del lóbulo posterior y vayan avanzando con el polo negativo hasta que encuentren el mayor acortamiento. Y luego busquen con el positivo en el hígado. Recuerden que el hígado va hasta el lado izquierdo, es un órgano muy grande. Entonces no se trata de chuntar los imanes ahí, ¡pum! ¿No? El negativo, el positivo en el hígado y chau. No. Hay que buscar, si estamos trabajando con un hígado que no está funcionando bien, o nos pide el par hígado-hígado, exactamente el foco de distorsión dentro del hígado. Entonces buscar con el imán el mayor acortamiento del pie, con la mayor diferencia, y después buscar con el positivo el punto exacto de resonancia hasta que los pies se emparejen perfecto. Acá ahí dice, ¿qué se hace cuando estás en una playa y te pica un bicho y se te pone la herida súper roja y se te va inflamando? ¿Qué polaridad se pondría en este caso? Le pasó al esposo. ¿Qué hacer cuando estás en una playa y te pica un bicho? Ya que, Sí, por ejemplo, una malagua de esas, un agua viva. ¿A eso se refiere? sí. Y O que se un pone la herida insecto, lo súper que sea. roja y se va inflamando. Bueno, lo que pasa mira, yo ahí lo que pondría sería, trataría de estimular un poquito la suprarrenal, suprarrenal, y pondría un par trauma ahí. Un negativo sobre la herida y un positivo en el riñón del mismo lado. Y si tengo una planta como el aloe vera, me pongo aloe vera. Igual esto es para las quemaduras, es súper bueno. ¿Te quemas? Me ha pasado a mí que una vez pisé una brasa en el Uruguay. Mi papá estaba haciendo una parrilla, ¿no? Y yo a mí me encanta andar descalza. Y paso y se le había caído una brasa al piso y se me enterró en el pie, pero con todo. Entonces, bueno, corriendo fui, metí el pie en el agua. Entonces, lo que hice esa noche fue, agarré el aloe vera, por suerte había una planta en la casa de sábila o aloe vera, saco el gel, ¿ah? Pones el cuadradito de gel en la quemadura, encima una gasa, encima un imán negativo y un positivo en el riñón del mismo lado, y duermes toda la noche con eso. Y a la mañana siguiente no hay ampolla, no hay nada. Es espectacular. Eso con las quemaduras es genial. Lo he probado con mis hijos también. O sea, es impresionante lo bien que trabaja. No queda ni cicatriz después. Nada. Ok. Maribel dice que si puede preguntar por micrófono porque no se dio a entender antes con la Bueno, pregunta, ¿te dale. Sí, acuerdas? sí, sí. Entonces le estoy dando entrada para que... A ver, Maribel, pregúntanos, por favor. Disculpa, lo que pasa es que Mariana al principio estaba comentando, por ejemplo, que cuando hay problemas por enfermedad, en ese caso había comentado de los miomas, que un mioma muy aparte de un patógeno que podía tener de repente también emociones ancestrales o de repente problemas de relaciones anteriores o etcétera. Eso yo lo voy, o sea, ¿hay alguna forma de codificar esto o lo voy preguntando solamente que de repente no tenemos toda esa información? A eso es lo que yo me refería, ¿no? Porque me Claro, pareció muy interesante. sí. Bueno, yo trabajo, tú sabes, con la liberación de emociones ancestrales que entregué en el protocolo. En el curso de medicina astral, que tal vez tú no lo tomaste o no tomaste la última versión, creo, Maribel, que tú tomaste hace un tiempo, no, el año pasado fue. Pero yo ahí enseñé el trabajo con conciencia de ancestros, que es como que encontramos la emoción de qué línea viene. Por ejemplo, en el caso de los miomas, muchas veces he encontrado emociones de abuso, de indignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sabes de por qué linaje viene, si es de tu abuela materna o por la paterna, por dónde viene eso. Puedes hacer la liberación con el imán, como lo indica Nelson. Puedes hacer la liberación directamente sobre el mioma preguntando qué cargas aplicar. Y concomitantemente con eso, está bueno hacer el trabajo de invocación a la conciencia de los ancestros y reconocerlos y liberarlos, ¿no? Y liberarte de eso que está viniendo en el caso de lo ancestral, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su aplicación, ¿no? Si estamos hablando del componente emocional del mioma, saber si es de esta vida, cuándo se produjo, si es una emoción que incorporaste de tu mamá en el vientre materno, o si es de una vida pasada. También hay emociones de las vidas pasadas. Ya, gracias, Mariana. Entonces, eso es en caso sea algún punto específico que quiero yo abordar y darle a eso más profundamente.
Claro, Maribel, ¿tú tomaste el curso de par biomagnético enfocado a PUMS conmigo? Sí, sí, ¿O sí, he solo par tomado. biomagnético? No, enfocado a PUMS y también el despeje de interferencias. He Claro, tomado bueno, ambos. si tomaste ese, entonces tú viste que en la planilla de PUMS, ¿ya? Tú tienes ahí una forma de abordar específico sobre lo que está pasando con ese mioma, un fenómeno de alteración celular, vascular, estructural, y lo principal en PUMS es qué lo produjo, qué produjo ese mioma, qué factor etiológico. Entonces, ir resolviendo todos los factores etiológicos que te mande el rastreo. Ujú. Ya, ok, muchas gracias, Vale. Mariana. De nada. Bueno, otra consulta. Suelo utilizar ombligo timo para elevar sistema inmune, mas no sé de dónde lo saqué. No lo encuentro en ningún lado para corroborarlo, pero él siente que funciona muy bien para ayudarse. Él Bueno, de quiere hecho, ese es quitar un esa par que yo duda. utilizo, sí. Ombligo timo utilizo, es un par que yo utilizo para restablecer cromosomas, ¿ya? Sí, hay una técnica que tengo de reparar cromosomas afectados, y uno de las opciones de los pares que manejo es ombligo timo. Sí, también el ombligo timo podría ser bioenergéticamente una especie de par gen. Recuerda que el timo es una glándula endocrina, bueno, tiene muchas funciones el timo, ¿no? La principal es la inmunológica, y tú lo que estás trabajando ahí desde ese punto de vista es restablecer la funcionalidad de la glándula, y también estás recalibrando lo que vendría a ser el chakra 3 con el chakra 4. Estás recalibrando los flujos de energía sutil ahí. Entonces, si lo sentiste y te funciona, seguilo aplicando, está muy bien. Ujú. Ok. ¿Es posible si a una misma persona lo rastrean dos biomagnetistas distintos y le salgan diferentes pares? Esa Sí, pregunta es. sí, sí, dale. Es diferente según el observador, pero no siempre, no siempre. Me ha tocado rastrear a una misma persona, de repente, sí, los dos observadores ven diferentes, pero hay pares que coinciden, o patógenos que coinciden, pero depende. Sí, sí. El observador también hace en esto del campo cuántico. Ujú. Acá dicen, ¿a qué te refieres que talón es energía negativa? Bueno, ese es un par que se ha entregado hace un tiempo, ¿ya? Y cuando tú ves los protocolos, dice talón, energía negativa, ¿ya? Son energías densas, ¿no? No necesariamente es una hechicería o lo que sea, es una energía de baja vibración. Estamos trabajando sobre los pies. Recuerden que los pies es un punto de drenaje de energía. Hoy en día, como la gente camina poco descalzo y todo, a veces nos sobrecargamos también energéticamente. El par talón también podría estar indicado para recalibrar zonas de meridianos, y también el hemicuerpo derecho izquierdo, ¿ya? Puede ser para varias funciones. Como te digo, el más conocido es para energía negativa, energías de Ujú. baja frecuencia. Ujú. Joel Castro de Piura dice que le gustaría, eh, dice, me gustaría saber qué puedo hacer para seguir regenerando el tejido del rostro por quemadura, porque ya estuvo colocando el Pargen. Claro, mira, el Pargen, si tienes que colocarlo, si en el rastreo te está pidiendo Pargen, porque mira, tú te puedes quemar, ¿ya? Vas a requerir regenerar, pero también tienes que desinflamar la zona. Recuerda que, por eso yo creo que esta pregunta ya la contesté en el grupo de uno de los grupos que tengo, donde yo le recomendaba a él justamente esto de la sábila. Lo puede seguir aplicando, ¿ya? No sé cuánto tiempo hace de la quemadura. Si fue inmediato, es el par trauma que hablamos recién, negativo en la zona, positivo en el riñón. Lo puedes seguir aplicando. Pregunta si ya es apropiado aplicar Pargen. Si te dice que sí, lo pones y vas a dar el decreto que utilizamos en PUMS, que se inicie la transferencia de células madres óptimas, necesarias, efectivas y competentes desde mi gen ombligo hacia mi epidermis, o hacia las nombras, hacia la piel en el rostro, o si quieres nombras todas las capas.
que están afectadas. Y se inicia el proceso de regeneración total y absoluto. Y así sea, así es, y así será. Ujú. Muy bien. Mariana, después de un microinfarto cerebral, ¿se pueden regenerar las células muertas? Sí, las neuronas se regeneran. Sí. De hecho, tenemos casos de personas que estaban con alteraciones neurológicas fuertes sin caminar tiempo y han logrado levantarse de la silla de ruedas, como el caso de este muchacho que siempre muestran en el curso, ¿no? El video del chico que estaba 8 años en silla de ruedas por un accidente que lo dejó con muchas secuelas, y él trabajando con par biomagnético, método Banzal, liberación de emociones, Pargen, también el protocolo de áreas de Brodmann, se logró parar. Es increíble, ¿no? Para eso te recomiendo, sí, que veas un rastreo completo y también hagas un intento, ¿no?, de terapia de la aplicación del protocolo de áreas de Brodmann. En mi canal de YouTube está la clase, en mi grupo Biomagnetismo y Bioiónica, que está en Facebook, en la parte de archivos están mis protocolos para descargar. Muy bien. Si, por ejemplo, en un rastreo sale un mismo lugar o órgano a impactar varias veces, ¿vale decir hígado negativo, después positivo, después negativo, y así, o sea, ¿qué es lo más correcto hacer? A ver si entiendo el ejemplo. Estás rastreando, ¿no? Entonces te sale hígado, páncreas. Sigues rastreando y te sale hígado, colon descendente. Sigues rastreando y te sale hígado, no sé, sacro, ponele, ¿no? Entonces tienes varios pares donde el negativo va en el hígado. Tienes que dejar solo un imán, no tienes que poner muchos imanes negativos en el hígado. Simplemente intencionas el hígado con la carga negativa y lo visualizas todo y lo empatas el par con los positivos que vas poniendo. Si en alguna de estas combinaciones te pidió un positivo y te quedó impactado hígado, también es válido. Pero por lo general lo que se da es que el primer polo negativo es el hígado y hay las combinaciones con diferentes positivos. Entonces, si tú puedes, por ejemplo, si aplicaste hígado-páncreas, te sale hígado colon descendente, entonces tú miras el hígado con el polo negativo y le dices, ok, hígado, si acorta es porque está tomando la carga para ese siguiente par que vas a impactar, que es el colon descendente. Si no te acorta, tienes que buscar en el hígado otro punto de distorsión, porque recuerda que el hígado es enorme. Entonces de repente tú pusiste en la parte medial del hígado, ¿ya? O pusiste o hacia el lado derecho, ¿ya? En segmentos del lado derecho pusiste el hígado páncreas y te funcionó, y estás rastreando y te sale hígado colon descendente, entonces lo mirás, el que pusiste, y es hígado colon descendente y ves el acortamiento. Si te acortas porque ese polo negativo está en el foco de distorsión que va a empatar con el colon descendente. Si no te acorta, agarras otro imán negativo y buscas hacia los otros segmentos hepáticos, inclusive hasta los que están hasta el lado izquierdo del hígado, hasta que encuentres el acortamiento y después pones el positivo en el colon descendente. Entonces ahí te van a quedar dos imanes negativos en el hígado. O sea, esto quiere decir que igual tienes que intencionar par por par. No es que pones el negativo y los 3 positivos, sino que tienes que mencionar negativo el primer par, después el segundo y después el tercero. Sí, y tienes que ver la respuesta con los pies, porque si no es lo que te digo, si no tenés el lenguaje corporal de respuesta así, es así, no te está tomando la carga. Entonces, repito el ejemplo, estoy rastreando. Esto pasa, por ejemplo, cuando hacemos un rastreo de las hepatitis activas, que es lo que siempre recomiendo antes de iniciar una terapia, desintoxicar el hígado de hepatitis. Y van a ver que hay varios, las personas complicadas tienen más de una hepatitis activa. Y por lo general todos pivotean en el hígado. Entonces tú vas a ir rastreando y tenés hígado, páncreas, hígado, colon descendente, hígado vaso, ponele, ¿no? Entonces, hígado, páncreas, pones el negativo en el hígado, ves el acortamiento, el positivo en el páncreas. Después sigue rastreando y te dice hígado vaso. Ya tienes un negativo en el hígado. Tienes ahí dos formas. Lo miras el imán y dices, ok, hígado vaso. Y lo miras el que está el negativo en el hígado. Si se acorta, es porque el imán está impactando el punto de distorsión que va a empatar con el del vaso. Si no se acorta, tienes que agarrar otro imán negativo y buscar en el hígado, que es un órgano tan grande, otro foco de distorsión
donde se acorte el pie para luego empatarlo con el vaso. Y tienes que aplicar la intención. Ahora despolarizo hígado-vaso. ¿Ya? Bueno, acá hay una pregunta que tampoco no es muy clara. Dice, ¿puedes por favor comentarnos en tu experiencia cuando revisan pacientes y tienes sensaciones en el plexo solar que te confirman el tratamiento? Sí. A ver. Claro, porque mira, entonces he comentado en algún curso que yo, por ejemplo, siento el par en el plexo solar. Yo siento una sensación que viene. O sea, es algo, es una energía, antes que encuentre el par. Incluso antes de dar vuelta a la página. Yo ya sé que el par está en esta página. Es que hay una comunicación bioenergética muy eficiente, ¿no? En el campo cuántico es ipso facto. Entonces sí, la pregunta era, vea, la pregunta, de vuelta, repítemela. Ya estoy un poco cansada. Sí, cuando revisan pacientes y tienes sensaciones en el plexo solar, ¿qué te confirma el tratamiento? O sea, Claro, sí, sí, estás recibiendo información a través del plexo. Es un punto de entrada de información. A veces la recibo, viene de pineal a pineal, pero a veces me entra por... Es como que siento, no sé cómo explicarlo, es un sentimiento, ¿no? Ahí está. es lo mismo cuando a ti se te despiertan otros sentidos, ¿no? Como que sabes cuál es el par que sigue, que debes impactar porque o escuchas o lo sientes. Claro, sí, sí, exactamente, vea, como tú dices. Hay personas que tienen otro tipo de sentidos, ya oyen voces. A mí me entra por el plexo y me entra por la intuición, como una idea, es como una telepatía, así, una cosa que viene a la pineal, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de quimioterapia para hacer una terapia presencial? Depende de tu paciente, de la edad, de cómo esté. Es una controversia esto de poner imanes o no en el cuerpo del paciente. Hay implicaciones que pueden llegar a complicarse, o sea, cuestiones que pueden ser implicaciones hasta legales, ¿no? Porque los efectos de la crisis curativa en un paciente con quimio pueden llegar a ser fuertes. Pero también tengo testimonios de personas que estaban bajo quimio, se les ha hecho rastreo de biomagnetismo, se les ha preguntado al cuerpo, ¿aceptas que ponga imanes en este momento? Sí, dice el cuerpo, se le ponen y esa persona necesita menos quimios de lo que se le había programado porque va así. Entonces le va a estar ayudando a desintoxicar. Entonces, no en todos los casos. Lo que sí es recomendable no poner imanes por una cuestión de no tener complicaciones, de que la crisis curativa sea fuerte. Si tienes un paciente que está con quimio y está pendiendo de un hilo su vida, no le vas a poner imanes. No, de repente lo ayudas a trascender. Entonces, mejor se recomienda no poner imanes cuando están bajo quimio. Hay personas que el cuerpo te acepta los imanes en el mismo momento de la quimio, otros un mes después, otros 6 meses, depende de la persona. Entonces siempre hagan la pregunta, ¿es apropiado en este momento colocarte imanes físicos en el cuerpo? Si te dice que sí, le pones. Si te dice que no, aplica otra técnica, aplica por ejemplo la bioiónica, o los imanes etéricos que enseño yo, que son intenciones puestas, y el cuerpo reacciona igual, despolarizas con la mente, con bioenergética. Lo puedes hacer con un paciente con quimio. En una época, cuando al principio yo empecé a trabajar, me llegaban pacientes con quimio y yo no me animaba a ponerle imanes, no quería tener complicación, ¿no? Entonces yo lo que hacía era ponerle en las manos, utilizaba la polaridad de mis manos. Derecho, derecho, polaridad positiva, izquierdo, negativa. Es al revés de cómo ponemos los imanes. Entonces activamos los chakras de las manos, activamos nuestra polaridad, nos conectamos bien y ponemos las manos y despolarizamos con las manos. Eso sí es una forma de trabajar también. Entonces, hay muchas formas de trabajar con bioenergética sin imanes. Bioiónica, imanes etéricos, las manos. O simplemente mirar y decir, ok, te aplico una carga negativa ahí y el pie se te acorta. Igual que cuando ponemos la bioiónica, aplico una carga iónica negativa, se acorta el pie. Aplico la positiva, mantengo las cargas hasta despolarizar el par y se despolariza. Todo es mente en este caso. Sí. Mariana, ¿se puede revertir una estenosis del canal medular? Todo es posible.
Todo es posible. Hagan el rastreo, vean qué es lo que está produciendo la estenosis, ¿ya? Qué factor etiológico hay, qué patógenos hay, y trabajen. Miren que hemos visto milagros con el biomagnetismo, ¿ya? Pero Bueno, claro, cuando yo llegan, no soy perdón, muy prudente con esto, no todos los pacientes se curan, unos sí, otros no, pero hagan el intento. Ujú. bueno, cuando llegan a la consulta con dolores musculares, ¿cómo puedo ayudarles? A veces he usado par trauma para ayudarles, pero no sé si es lo más correcto. ¿Qué le puedes aconsejar? Con dolores musculares, Sí, con dolores musculares. el par trauma es el tratamiento localizado, lo que pasa es que hay que ver si ese dolor muscular es por un trauma físico o sobreesfuerzo, sí, necesita una relajación, pero si hay un dolor que está siendo ocasionado, o de repente no es un dolor muscular, o es nervioso, o puede haber un componente patogénico o emocional, entonces se hace un rastreo completo. Ujú. Yo me imagino que es para calmarlo, para poderle hacer la terapia. O sea, que llega con mucho dolor muscular y necesita pues, acostarlo, hacerle terapia, como calmarle un poco para poder empezar, ¿no? Claro, sí, Ok. sí. Es lindo, mira, hay pacientes que uno a veces se deja llevar, ¿no? Yo, por ejemplo, reflexóloga no soy, pero mi mamá sí es reflexóloga y le he estudiado, ¿no? De reflexología. Y en algunos pacientes yo siento que tengo que al final de ponerle los imanes, sacarle los zapatos y tocarle ciertos puntos en los pies. Entonces me siento y le empiezo a hacer un masaje en ciertos puntos en los pies. Estamos trabajando de una forma con la reflexología, los imanes están trabajando. Es muy interesante eso. Entonces, si ustedes manejan otras terapias que se permitan dejarse fluir, ¿no? Porque el espacio terapéutico es de uno, el biomagnetismo es muy amplio y ustedes van a ir recibiendo información que van a poder solucionar con las herramientas que manejen. Entonces, si sienten que tienen que darle flores de Bach, le pueden dar flores de Bach, pueden aplicar otras. Si sienten que tienen que hacerle un masaje, aunque no sean masajistas profesionales, pueden tal vez masajear esa parte y aplicar el imán. Bueno, el curador tiene muchas herramientas, aunque, bueno, justamente de eso estoy escribiendo un poco ahora. El trabajo de sanación en realidad del curador, más allá de los imanes, más allá de las flores, más allá de todo lo que usemos, que son herramientas, el principal trabajo del curador es la propia frecuencia vibratoria. Entonces, cuando nosotros estamos vibrando en alta, cuando estamos teniendo trabajo interno, vibrando en amor, nuestra propia presencia, sin siquiera utilizar las manos, ya produce un efecto a nivel molecular en nuestro paciente. Y eso es lo que está demostrado en el video de Rumanía, donde me toman la frecuencia, ¿no? Cómo el paciente entra en coherencia conmigo cuando nos estamos monitoreando. Es la prueba de la bioenergética, de cómo cuando yo entro en frecuencia, conecto con el amor, el aura se expande y llega a fusionarse con el aura del paciente, y el paciente se alinea conmigo. Entonces, la sola presencia del curador cuando está vibrando alto, sana. Ujú. Eso es interesante, ¿no? A eso deberíamos aspirar todos. Sí. Eh, para el insomnio, ¿qué recomiendas? Que lleva 3 días durmiendo muy poco. Bueno, haz tu ritual de sueño, eso ya lo debes saber. Ritual del sueño, respiración, entrada en coherencia cardíaca. Tú sabes que cuando entras en coherencia cardíaca, el corazón se alinea con la mente, el espíritu. Entras en una frecuencia alfa, eso permite que se segreguen las endorfinas y hormonas, ¿ya? Que la pineal empiece a trabajar bien, la pineal que va a estar segregando la melatonina. Todo esto es un trabajo interesante, ¿no? ¿Cómo está tu pineal? De eso también vamos a trabajar un poquito de cómo está nuestra pineal y la forma de desintoxicarla, ¿no? En el curso de medicina astral vamos a hacer alguna práctica sobre eso también. No Bueno, activar forzadamente la pineal, sino restaurar nuestra pineal para que en ley y gracia divina esté operativa de acuerdo a nuestro nivel evolutivo. Eso es. eso Y es. la pineal es importante porque también tiene que ver, junto con el núcleo supraquiasmático, la regulación de los ciclos circadianos. El problema que hay es que la luz LED
por ejemplo, nos desconecta. Entonces impide que la luz LED como tal, impide que se realicen ciertos procesos químicos necesarios para la vida. Entonces termina desgastándonos. Es importante tratar de estar a la luz del día, recibir el sol, para que esos procesos químicos se realicen. Entonces, una buena opción es que salgas y te pongas un rato al sol, que te den la coronilla, que te den la frente la luz del sol, ¿ya? Y no veas una pantalla hasta 1 hora antes de dormir. 1 hora antes de dormir apaga todo lo que puedas de pantallas. Yo, por ejemplo, tengo una lámpara muy linda, que tiene una forma geométrica como del cubo de Metatron, y es con un papel como anaranjado, y ahí esa lamparita no es LED lo que hay adentro, es una lámpara diferente. Entonces, un rato antes de dormir hago mi ritual de sueño, prendo mi inciencito, pongo mi musiquita, respiro, y eso me ayuda a entrar mejor en la fase sueño, porque si nosotros estamos con el teléfono, estamos sobreexcitados con esta luz LED, desgastándonos un montón, y bueno, eso. Eso. Por acá me está diciendo Joel, por favor responda a mi pregunta, gracias, gracias. Supongo que la pregunta de Joel fue la de la quemadura de la cara, ya la respondiste. Si de pronto no es esa, Joel, vuélvenos a escribir más abajo, por favor. Te dije no... Joel, que sí utilices el Pargen, ¿ya? Si ya desinflamaste la zona, si hiciste un rastreo, pregunta si hay patógenos activos en la zona para eliminar eso, y vas a poner el Pargen, y te acabo de decir el decreto de transferencia de células madres. Y tú tienes que ordenar el Pargen qué quieres hacer con la energía. Eso es un par bioenergético. Entonces, que se transfieren las células madres óptimas, necesarias, efectivas y competentes desde mi gena ombligo hacia mi epidermis, y se regenere total absolutamente. Y ya en ese momento estás visualizando la cara sana. Hay una cosa que también es importante dentro de lo que es la curación, el sanador no trabajar desde la enfermedad, sino desde la salud. En el campo cuántico, si tú estás enfermo, por ejemplo, de alguna parte de tu cuerpo, que te visualices sano, no que estás enfermo y te estás sanando, que estás sano. Entonces estás creando un nuevo holograma. Estás sano. Entonces todas tus moléculas se acomodan al sano. ¿Ya? Es como cuando uno desea que venga el dinero, pero lo estás pidiendo desde la carencia. Entonces lo único que atraes es más carencia. Más o menos así funciona en el campo cuántico con la salud. ¿Ya? Mariana, con el método PUMS, ¿has tenido buenos resultados tratando ansiedad? El método PUMS, mira, no es su fuerte el tema emocional, ni psicoespiritual. ¿Ya? Sí lo aborda, pero yo, por ejemplo, lo abordo más en profundidad en la parte psicoespiritual. El método PUMS encuentra dentro de lo que son los factores etiológicos de una alteración, vamos a suponer, dentro de lo que es un fenómeno tumoral, qué emociones lo están produciendo y la libera. ¿Ya? Pero no es un tratamiento psicoterapéutico. De repente sí, el paciente se va ese día con menos ansiedad, se va mejor, pero no, si tú no solucionas el problema de raíz, y a veces para eso se necesitan otro tipo de trabajos, ¿ya? La liberación de emociones ancestrales puede funcionar, pero a veces hay que ir más a la raíz de dónde viene esa ansiedad, porque puede estar siendo producida por, suponele, una emoción de abuso de antes. Entonces, una emoción puede estar sostenida por otra, tienes que buscar la que está en la raíz. Y el método PUMS no profundiza tanto en todo el aspecto emocional, sí en la emoción específica que causa una alteración. Pero bueno, sí se puede probar. ¿Ya? Por acá, Al dice, ¿qué par me indicarías para hechicería? Ya, bueno. Ya es que a mí me preguntan pares y yo me pongo medio así, ¿no? Porque, pero bueno, vamos a hablar de hechicería porque sí, Goy se entregó pares para fenómeno espiritual, oído derecho, ovario derecho, o testículo derecho,
y hay otro que es oído derecho, un negativo y un positivo en el oído derecho. Eso corta la frecuencia electromagnética de la hechicería, pero no la resuelve completamente. Para resolverla hay que haber una intención de extraer en todos los niveles de tu ser, en todos los tiempos y espacios. ¿Quién lo hace? El Creador, Dios, Gran Espíritu, y tú co-creando esa orden con Él. O sea, tú desde el lugar que tú eres una partícula del Creador. Entonces ahí puedes disolver lo que sea. Pero tienes que estar empoderado para eso. Es todo un tema ese. Pero sí, si me preguntas, el par que se ha entregado para eso es oído derecho, oído derecho. O sea, negativo, positivo en el oído derecho. Mariana, en las terapias a distancia, si una persona te pide que dé terapia a otra persona que está enferma, que está en el hospital, y no se le puede preguntar si quiere la terapia, ¿se puede hacer con petición de un familiar? Sí, lo que tú tienes que hacer, más allá de la petición del familiar, miren, a veces las almas tienen sus procesos y necesitan partir. Esto es algo que a mí me costó entender, ¿no? En estos casos que se daban. Lo que se hace es conectar al paciente, ¿ya? Y una vez que estás, por ejemplo, el paciente es Pepito, el que está en el hospital. ¿Estoy conectada con Pepito? Sí, ¿no? Ok. Pepito, ¿aceptas que haga un rastreo de despolarización de pares biomagnéticos? Si te dice no, no. Si te dice sí, sigue. Porque está negociándola con Diosito para quedarse. Entonces lo puedes sacar adelante. Pero si te dice no, no te metas en cuestiones que son de orden divino. Deja que eso sea como tiene que ser. En lesiones por accidentes en la columna, ¿puedo indicar que el paciente coloque imanes en la zona afectada de manera regular? Por ejemplo, 3 veces al día hasta que se recupere. Sí, yo lo que vería es, mira, en la magnetoterapia, en la escuela de magnetoterapia, se puede aplicar indiscriminadamente prácticamente el polo negativo. O sea, la persona puede dormir con el imán. Yo, por ejemplo, hay una pariente mía que tenía 2 hernias en las cervicales y ella no podía estar si no se daba una inyección de diclofenaco a la semana, vivía volada. Y eso lo sustituyó con un imán, uno de estos, de este tamaño. Este tiene 4 centímetros de ancho. Yo le regalé ese imán, se lo pegaba y ella andaba con el imán todo el día. Y dice, gracias a esto ya no me tengo que medicar. Eso le desinflamaba. Entonces, sí puede utilizarse la magnetoterapia, pero si tú te manejas el test kinesiológico, busca hacer un reajuste de la columna vertebral con el rastreo de columna vertebral que sugerí. Si ya manejas un poco más PUMS, pregunta si hay alguna alteración o disfunción, o si alguna de las inervaciones, busca una lámina de anatomía de la zona de las vértebras, si hay algún nervio que esté presionado, girado, etcétera, etcétera, para que tú puedas accionar sobre eso y preguntar qué cargas necesita aplicar localizadamente. En un caso de un paciente que no logra mejorar con varias sesiones a distancia, puede ser porque no consiguió confiar en la eficacia de la terapia, o que sería que no se conectó con la vibración del terapeuta. ¿Qué puede pasar ahí? En un caso de un paciente que no mejora con varias sesiones a distancia. Ujú. Bueno, la verdad que los factores interferentes pueden ser muchos. De repente el paciente no estaba abierto a esa sesión, de repente el paciente estaba interferido o la antena estaba interferida si utilizaste una antena, de repente había una superposición cuántica. O sea, tú como observador no estás mirando realmente lo que le está aquejando a la persona, sino estás rastreando el estado de normalidad. Eso es una cosa que maneja ahora último el método PUMS, las superposiciones cuánticas, ¿no? Bueno, vea, son 8:30 ya A pasadas, ver, creo que tenemos que dos ir últimas. terminando. Bueno, Estoy sí, cansada ya, tengo que sí, atender a dos. mis hijos. Dice, cuando estoy impactando e intencionando los pares rastreados, empiezo a eructar constantemente y Ah, me empieza un dolor en la parte renal, que todo desaparece al terminar la protege. terapia. ¿Qué nos Bien. puedes comentar en este tipo de sensaciones durante la terapia? Eso es energía que estás purgando. No está bueno que te pase eso. Porque si a mí me pasa a veces, yo no permito que yo sea el filtro de la energía del otro. Muchas personas, muchos mediums, por ejemplo, o sanadores, vomitan o eructan y es como que están limpiando, ¿no? Tú estás haciendo de esponja que chupa y limpia lo del otro.
Eso puede llegar a ser desgastante. Si te viene el eructo y no lo puedes parar, déjalo salir. Pero lo que sí te recomiendo es que abras tu espacio terapéutico y que te protejas. Ponte un imán negativo en el ombligo, y si tienes una faja tejida, en el mundo andino se llama chumpi, en México también hay unas fajas muy bonitas que las mujeres usan, te pones eso que te envuelva, o sea, es como un cinturón que te cubre el ombligo y te cubre atrás. Nos quedan dos, Descálzate si es posible para dar terapia. nos quedan dos preguntitas, mira. Tengo una infección en la encía superior derecha, me sale un absceso y se lo controla con biomagnetismo, sacando patógenos. Hicieron una cirugía, pero vuelve a salir. ¿Alguna sugerencia? Porque no lo ha podido Se pone erradicar. pregunta, a ver, ponme si te pones si te pones cargas localizadas, si solamente haces rastreo de patógenos. Yo diría, a ver, ¿qué patógenos tengo en este absceso? ¿Cuáles son los factores etiológicos de este absceso? Uno más virus, uno más bacterias, las encuentras, las despolarizas. ¿Hay algún asiento emocional en este absceso? Encuentra la emoción, libérala. ¿Necesito aplicar alguna carga negativa, par trauma, par gen, carga bipolar, bipolar más un positivo al riñón? Aplica una carga localizada y duerme con el imán ahí. Okay. ¿Se podría usar una lámina del cuerpo humano como testigo y preguntar con los dedos? A eso lo puedes contestar tú, Bea. Eres Contéstalo experta en tú. eso. Bea es la experta en, contesta tú eso, tú eres una genia con eso, vamos. No, yo sí utilizo mi lámina, hago igual proyección energética efectiva sobre esa lámina y lo que hago es pregunto con mis dedos y voy intencionando y colocando los imanes a medida que me van saliendo los pares que estoy preguntando. Entonces, sí funciona con una lámina, efectivamente funciona. Sí, Mariana. Mira, y pues utilizo ahí lo que es la bioiónica, ¿no? A partir de este momento aplico cargas negativas en tal parte, equilibrio con cargas positivas en el otro punto y mantenemos las cargas hasta completar la total y absoluta despolarización del par y me cercioro, pregunto después, ¿se está procesando la despolarización de los pares correspondientes? Y si me dice que sí, feliz, porque sé que está, o sea, mi intención está ahí, fija. Es una forma de radiónica, el trabajo. Sí se puede. Bueno, ¿cuál es la otra? Acá dice, es que me la pusieron dos veces, Liz. Contagio de entidades. ¿Qué sugieres? ¿Vas a tratar portales en el terreno, casa, oficina del paciente o es meter las narices donde no te llaman? A ver, de vuelta, Son dos No preguntas. Parece que son dos preguntas. Dice, el contagio de entidades. ¿Qué sugieres? Es que me aparecen unos simbolitos, no sé si quiera de pronto hablarlo por micrófono, porque aparecen unos símbolos que no los reconoce mi computador. Dice, contagio de entidades, ¿qué sugieres? Y después otra que dice, vas a tratar portales en el terreno, o sea, si hay algo, te vas hasta la casa, la oficina del paciente, o es meter las narices donde no te llaman. No, yo no me voy usualmente a la casa del paciente. Ya, yo trabajo desde la distancia. Ustedes se puede trabajar desde la distancia, incluso con péndulo. Pueden estar rastreando una zona como si fuera radiestesia, a ver si hay un portal o lo que sea. O lo puedes preguntar a los pies del paciente. ¿Hay un portal en tu casa? ¿Hay un cruce de líneas? ¿Hay una geopatía? Tú puedes preguntar qué hay. Yo lo que hago es, me salgo de los pies y dejo que la información llegue, ¿ya? Y ahí trabajo a distancia. Pero no suelo ir a las casas, yo no suelo ir, a veces cuando me piden amigos y esto voy, y cuando hay una entidad que está ahí, voy y le ayudo a elevarse. Si no, le doy las instrucciones para que lo haga, ¿ya? Como lo enseño en el curso, ¿no? Las instrucciones para elevar las almas y esto. Pero no me dedico a hacer eso todo el tiempo, ¿no? De ir. En una época sí, yo iba, dos amigas mías, por ejemplo, tenían espíritus de niños en la casa, que hacían travesuras. He ido, he ayudado, bueno, he hecho, ese trabajo lo he hecho antes.
Ahora más me remito al consultorio terapéutico y a resolver lo que le pasa a mi paciente. Si se le pegan almas y todo, bueno, hay que ver cómo está la vibración de mi paciente. Tiene que cambiar algunos patrones emocionales y mentales para que eso no siga pasando. O de repente mi paciente tiene una mediunidad no bien trabajada, entonces se le pegan, ¿no? Ahí hay que trabajar un poco en eso. Bueno, Mariana, creo que terminamos nuestro primer capítulo de Mariana Responde. Quiere Responde decir todo un que poco. cuando tengamos el segundo capítulo, vamos a pensar qué temas vamos a trabajar para que lo avisamos con tiempo para que vayan preparando sus preguntas, ¿cierto? Sí, claro, Gracias claro por que sí. estar, Yo gracias lo por que les voy a estar. pedir, Bea, es si pueden darnos una manito para compartir los 2 próximos cursos que voy a dar, porque yo no sé cómo vamos a... Son 3 que vamos a dar con el de las patologías de la mujer, ¿verdad? ¿Quieres compartirlos ahí en pantalla para que Sí, lo vean? sí, pónmelo para compartir. Dame un segundito que quiero abrir el de patologías de la mujer, que ese es un super curso, es una especialización. ¿Verdad que no sé dónde me quedó abrí el de los próximos, pero no el de patologías de la mujer? ¿Tú lo tienes ahí a mano, Bea? Ah, sí, ya lo encontré, ya lo encontré, ya A lo ver. encontré. Ya. ¿Puedo compartir? Sí, sí, puedes compartir. Bueno, este es el de patologías de la mujer. Es un temario bastante amplio, es más amplio que esto lo que vamos a dar. 14, 15 y 21 de mayo. Este es uno. Y el que quería que me den una manito para compartirlo son... Para que estoy ya... Chicos, no, si conocen a alguien que se quiera capacitar, o ustedes mismos que quieran, los que ya tomaron curso conmigo, tienen un buen descuento. Vea cuánto es para cada curso, los que ya Mira, tomaron. vale 55 para cada curso si ya lo tomaron. Y si no, los dos en 160. Si tomaron uno, 95 y el otro no. Digo, si tomaron uno, 55 y si no tomaron el otro, 95, les saldría en 150. ¿Sí? Entonces es una buena opción porque Sí, generalmente un curso vale 120 de bueno, cardiomagnéticos y así. esto es muy, sí, el de bioenergética, medicina estelar, ahora son 2 días. Exacto, Vamos a eso lo hacer algunas ampliaste. prácticas, ya está con algunos cambios el curso. Y el par biomagnético, esta vez no vamos a tocar PUMS, pero vamos a ahondar y a ir más despacio para aquellos que les haya costado entrar porque el par biomagnético enfocado a PUMS era como un terremoto de información y había conceptos que no quedaban muy claros. Entonces, bueno, acá sí, igual les voy a dar de inicio avanzado. Ustedes saben que a mí me gusta entregar la mayor información posible para que sus terapias sean eficientes. Entonces, ahí está, si lo quieren compartir, les agradezco muchísimo. Ya empezamos Me, con me los está- cursos presenciales. Me están preguntando si tomaron otro curso también puede costar 55, ¿no? Vale 55 si van a repetir el mismo curso. El mismo curso. No. Pero Ajá. miren, si tomaron, por ejemplo, medicina estar conmigo hace 2 años y quieren repetirlo ahora, van a ver que hay muchas cosas nuevas, ¿no? Ujú. Hay mucho nuevo. Está También bueno que lo vuelvan. preguntan el de la mujer cuánto vale. Ese también es de 3 días y vale $160. Es en mayo. Sí, Patologías de la mujer. sí. Eso Ujú. ese es para biomagnetistas, no es para principiantes, es un curso de especialización Y avanzado, ¿ya? Mariana Les dice que cuento que voy cuándo a darán estar los cursos de visitando algunos PUM países, Sí, en Bolivia. Preguntan en Bolivia. Bolivia. Bolivia voy a estar el 23 y 24 de julio, voy a estar en junio, fines, en México DF dando una certificación PUMS, una certificación oficial PUMS, que va a estar muy bueno. Ya di PUMS en Playa del Carmen hace un mes, vuelvo en junio. Voy a estar en Colombia, voy a estar en Barcelona en septiembre. Colombia estamos definiendo con Bea si es en octubre o en agosto, vamos a ver. Uruguay también. Tengo que ver si voy a Uruguay o voy a Colombia en un orden u otro, pero va a ser todo esto y no sé cómo voy a poder organizarme para dar online, así que bueno, si lo pueden compartir esto, les agradezco, chicos. Bueno, entonces si quieres
apagamos grabación y ya vas a descansar y gracias a todos por estar. Habilitarlos para que los pueda ver.